En 1939, Hitler lanzó sus Stukas en la Blitzkrieg contra Polonia. En 1943, los aliados contraatacan. Británicos y americanos planean bombardear Alemania hasta su rendición. Bombardeo aéreo, episodio 2. Primavera de 1942. Para los bombarderos británicos, el cielo nocturno sobre Alemania es un lugar terrible. Las ciudades alemanas están rodeadas de mortíferas baterías antiaéreas. Nos enfocaron con los reflectores. Era algo estremecedor, no se veía nada, solo luz. El capitán lanza el avión hacia el cielo tratando de escapar. Frente a nosotros había otro bombardero, a unos 800 metros por delante. De pronto se encendió un enorme reflector y lo cogió justo en el centro del rayo de luz. Aquello alertó a todos los cañones y se desencadenó el fuego antiaéreo. Y como iba por su línea de bombardeo, siguió su camino y lo derribaron. Recibió un impacto en la trampilla de las bombas y explotaron todas. En el ala de estribor empezó a arder el combustible y la de babor se desprendió del avión. La máquina siguió volando hasta que empezó a trazar un semicírculo y explotó. Murieron 7 hombres. Los cazas nocturnos alemanes guiados por radar representan una amenaza aún mayor. Los bombarderos que se acercan son detectados por el radar de tierra. Después, el radar aéreo tiene que encontrar los bombarderos en la oscuridad. Luego, el resto resulta fácil. Los cazas nocturnos alemanes cazaban en parejas. Cuando iban a atacar, uno de ellos se hacía bien visible a babor o estribor de nuestro aparato. Lo podíamos ver muy bien. Su compañero se situaba debajo de nosotros. Podíamos volar durante horas bajo un bombardero inglés sin que lo notaran. No podían vernos. Luego nos quedábamos un poco atrás y ascendíamos hasta la posición de ataque. Y en cuanto lo teníamos en el punto de mira, apretábamos el botón de fuego. Por lo general se incendiaba con la primera ráfaga. No tenía escapatoria. Heinz derribó 6 bombarderos en una noche. De día la defensa alemana era menos sofisticada. Utilizan los mismos cazas que empezaron la guerra hace 3 años, pero siguen plantando cara a los intrusos americanos. No pueden impedir que los bombarderos lleguen a Alemania. Pero cuando se encuentran, los combates son despiadados. Cuando caías en picado desde lo alto sobre una formación de bombarderos que se extendía debajo de ti como una cadena de perlas, la vista era hermosa, maravillosa y pacífica. Pero unos segundos después, todo era distinto. ¿Que si lo recuerdo? Claro que lo recuerdo. Yo estaba, no sé cómo se dice en alemán, pero en nuestro idioma yo diría que estaba muerto de miedo. La tensión nerviosa era terrible. No sé si los otros se acercaban hasta los 400 metros antes de apretar el botón. Yo no podía, lo admito, no podía. Por lo general empezaba a disparar a los 600 metros para calmar los nervios. Pero era muy difícil acertar. Avanzábamos despacio, a 240 kilómetros por hora, y pasábamos a 640 kilómetros por hora. Y sus aviones eran más manejables. Parecía que llevaban ahí mucho tiempo, pero realmente, desde que se les veía hasta que pasaban, no transcurrían más de 2 o 3 segundos. Unos pocos proyectiles de un cañón de 25 milímetros haría pedazos el ala de un cuatrimotor o simplemente la arrancaría. El efecto era increíble. Una y otra vez, tal vez esté mal decirlo, era un regalo para los ojos ver el efecto de aquellas balas de cañón.
brannte zuerst, da flogen mir Teile entgegen, Einzelteile, und dann sprangen 4 Mann raus und der Hinz brennt nach unten. Cientos de aviadores norteamericanos tuvieron que saltar en paracaídas sobre Alemania. Teníamos un kit de supervivencia que guardábamos en un bolsillo con cremallera en nuestro mono de combate. El kit de supervivencia consistía en algo de café en polvo, unos anzuelos para pescar, un poco de hilo y unos botones, unos marcos alemanes, un par de preservativos. Teníamos también un diccionario de frases. Había unas pocas frases como «Wo ist das Kino? Wo ist das Zugbahn?» Yo pensaba que era un poco extraño. No creo que si tuviese que tirarme en paracaídas sobre Alemania y me capturasen unos ciudadanos alemanes, les diría algo como «Wo ist das Kino?». Más de 100 aviadores aliados que cayeron en manos de personas civiles fueron linchados, sobre todo los que cayeron cerca de la ciudad que habían bombardeado. En 1943, los programas de emergencia habían construido 2.000 nuevos búnkers en las ciudades, pero seguían siendo insuficientes para toda la población. Los que no cabían utilizaban sótanos o túneles improvisados. Dentro de los refugios, la moral se mantenía sorprendentemente alta. La vida subterránea se convirtió en costumbre. La gente tenía sus asientos numerados e incluso literas, un nuevo tipo de normalidad. Nunca me desnudaba. En la cama tenía puesto un chándal y así, cuando sonaba la sirena, yo ya estaba vestida. Y tenía preparada la bolsa del ataque aéreo, una pequeña mochila y una manta, y una bolsa de gimnasia con una botella de agua y algo para comer, porque a veces parecía que nos íbamos a quedar para siempre en aquellos túneles. Las bombas caían día y noche. Primero las inglesas, después las americanas. En Alemania nadie piensa en rendirse. Pueden hacer cosas a pesar de la guerra, así que siguen viviendo. Escribir la nueva dirección en las ruinas de tu casa era la única forma de mantenerse en contacto. El régimen se preocupa de que las víctimas de las bombas estén atendidas. Mis tías me dijeron, ve al Hotel Atlantic, están dando comida y puedes conseguir algo. Fui corriendo a las ventanillas y en la primera había pan. Me preguntaron, ¿cuántos sois? Y yo dije, 4. En realidad éramos 3, mis tías y yo. Me dieron un pan entero. Hacía semanas que no había visto algo así. Fui a la ventanilla siguiente. ¿Cuántos? 4. Será mejor que cojas la caja entera. Era pescado ahumado. Y había cartones de leche. Aquello ya no se veía. Y café de verdad, en grano. A pesar de las bombas, la distribución de alimentos estaba muy bien organizada por el gobierno. La disciplina civil se mantenía. En las bases de bombarderos británicas, la guerra de desgaste está costando muy cara. Y está claro que la máquina de guerra alemana no se derrumba. La presión sobre Harris es muy fuerte. Necesita dar un golpe de efecto. Y ya ha elegido su objetivo. Hamburgo es la segunda ciudad más grande de Alemania y fácilmente alcanzable desde Inglaterra. Pero Harris sabe también que los radares alemanes harán de sus bombarderos unos blancos fáciles. Los cerebros de la RAF acuden en su ayuda. Tienen un arma secreta para inutilizar los radares alemanes, pero solo funcionará si consiguen conocer con exactitud su longitud de onda. Y para ello necesitan disponer de un radar alemán. El arma secreta, simples tiras de papel de estaño lanzadas desde el cielo. Finalmente, el secreto de la frecuencia del radar le es desvelado. 2 traidores de la Luftwaffe aportan el elemento decisivo que decide el destino de Hamburgo. El 9 de mayo de 1943, un caza nocturno, un Junker 88, con el radar Liechtenstein más moderno, despega de Noruega. Cuando sobrevuela el Mar del Norte, envía una señal de socorro. Aparece en la lista de los desaparecidos. Causa desconocida. Los 2 pilotos, Herbert Smith y Paul Rosenberg, son antinazis. Encañonando con una pistola al tercer miembro de la tripulación, vuelan a Escocia y entregan el radar. Su avión aún se exhibe en Londres. Los científicos pueden ahora cortar las tiras de aluminio con las dimensiones precisas, y la RAF puede lanzar el mayor ataque aéreo que jamás haya visto el mundo.
Aquellas tiras de papel de plata reflejaban todos los rayos del radar, y en vez de marcas aisladas en la pequeña pantalla, se veían centenares de ellas. Todo aparecía emborronado, y así no se podía disparar la artillería antiaérea con un mínimo de precisión. Disparábamos aviones que eran fantasmas, que ni siquiera estaban allí. El 24 de julio de 1943 es un caluroso día de verano en Hamburgo. Comienza la Operación Gomorra, diseñada para durar 10 días y 10 noches. Los bombarderos despegan al atardecer. Poco después de medianoche llegan a Hamburgo. A las 12 horas y 33 minutos suenan las sirenas. Se alerta a los cazas nocturnos y a los equipos de la defensa antiaérea, pero las pantallas del radar se han vuelto locas. Del cielo caen millones de tiras de papel de aluminio. Una cadena de más de 100 kilómetros de bombarderos vuelan sobre Hamburgo casi sin obstáculos. La tercera noche, la del 26 de julio, los incendios se multiplican formando una tormenta de fuego a una escala nunca vista. En las calles, la temperatura alcanza los 1000 grados centígrados. Vientos huracanados arrastran a los civiles a las llamas. Es el ataque perfecto. Hasta los tripulantes del bombardero sienten la fuerza de las llamas. El resplandor se ve desde la cabina a 6000 metros de altitud. Era terrorífico, un mar de fuego y nubes. Mientras te alejabas del objetivo, de vuelta a casa, podías ver la enormidad de la tragedia. Y resultaba sobrecogedor pensar en lo que estaba sucediendo allá abajo. Lo que estaba sucediendo lo habíamos hecho nosotros. Durante 10 días, los bombarderos ingleses y americanos vuelven sobre la ciudad. Las brigadas antiincendios no pueden hacer nada para detener el fuego. Había un cuerpo con el rostro pegado a la reja de una alcantarilla. Trataba de conseguir una bocanada de oxígeno para medio llenar sus pulmones. Se estaba asfixiando en plena calle a medianoche. Allí tendido, sin oxígeno, muerto. Y no podíamos hacer nada. 40.000 personas murieron en Hamburgo. 100 veces más que en el ataque de los 1000 bombarderos a Colonia justo un año antes. Tantos como murieron en Inglaterra durante todo el Blitz. A muchos refugiados en los sótanos, la muerte les llegó por asfixia e incineración. Cuando volví, además de lo que yo había visto, estaban los reportajes de los periódicos. Fue horrible. Hubo un caso, no me acuerdo cómo me enteré, la historia de una madre con su hija pequeña. El fuego era tan intenso que fundía el alquitrán de la calzada. La madre quería cruzar la calle con la niña. La niña salió despedida y cayó de bruces al suelo. La madre murió tratando de despegarse del alquitrán. Nunca he olvidado aquello. Nunca lo he olvidado. El hombre es inhumano con el hombre. Realmente me siento culpable. Yo fui quien apretó el botón. Teníamos una escalera de caracol de piedra y en el hueco de la escalera colgaba una lámpara con un globo de cristal. Estaba intacto. Cogí una piedra y lo rompí. Pensé que si todo había quedado destrozado, también la lámpara debería estarlo. Un millón de personas huye de Hamburgo. Calles enteras están precintadas para evitar epidemias. La vida pública en la segunda ciudad más grande de Alemania no existe. El régimen de Berlín ha recibido un duro golpe. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, habla en su diario de una catástrofe de una magnitud inimaginable. Teme que la moral civil se derrumbe.
Hirlet y Göring no tienen respuesta. No hay mensajes para la población de Hamburgo. Hacen extravagantes planes de venganza con fuerzas de bombardeo que ya no existen. Para Harris es un triunfo. En noviembre escribe a Churchill: podemos dejar Berlín hecho pedazos si las fuerzas aéreas de Estados Unidos se unen a nosotros. Nos costará unos 400 o 500 aviones. A los alemanes les costará la guerra. Unas semanas más tarde, Harris lanza la batalla de Berlín. La tormenta de fuego de Hamburgo fue el mayor éxito del mando de bombarderos de Harris. En noviembre de 1943, la RAF comienza una serie de ataques mortíferos a la capital germana. Hasta el final de la guerra sumarán más de 300. En realidad, la Fuerza Aérea bombardeó Berlín 13 veces. Nuestra escuadrilla lo hizo 11 veces. Era ya una costumbre. Íbamos, volvíamos, dormíamos, volvíamos a ir, y de nuevo comenzaba todo. Solo pensábamos en eso. Eso era todo lo que hacíamos. Pero Berlín no era el objetivo ideal como lo era Hamburgo. Tenía más espacios abiertos y no ardía tan bien. Un campechano desayuno sobre las ruinas al día siguiente de un bombardeo, según puede verse en un noticiario propagandístico. De hecho, los ciudadanos seguían su vida lo mejor que podían. La gente se adaptaba. La vida seguía normalmente dentro de lo posible. Para los niños, las ruinas eran un campo de aventuras. Coleccionábamos trozos de bombas. Después de un ataque, quedaban por el suelo trozos de proyectiles antiaéreos y nosotros los íbamos recogiendo por las calles. Recuerdo que yo tenía una caja de puros de mi padre y guardaba en ella mis piezas. Y solíamos comparar nuestras colecciones para ver quién tenía más y quién tenía el trozo más grande. La gente recogía trozos de bombas por toda Alemania, hasta en el campo. Como sucedió en el Blitz de Londres 3 años antes, los bombardeos unen más a las personas. La desmoralización que hasta los nazis temían no tiene lugar. El ministro de propaganda, Joseph Goebbels, se asegura de que los berlineses, ahora la mayor parte mujeres, se diviertan con películas, conciertos y espectáculos. Allí están las estrellas como Iris Berner para mantener alta la moral. Es algo importante en la guerra. La gente se siente más unida. Todos estábamos en el mismo barco. Era difícil para todos. El público consigue evadirse de la realidad durante un rato, pero después la vida tiene que continuar. Las representaciones suelen ser interrumpidas por ataques aéreos, pero siempre hay un refugio cerca. Cuando entré en el búnker, vi allí sentadas algunas mujeres que llevaban ropas de lana sobre la cabeza. Pregunté a mi madre por qué y ella me dijo que así protegían su cabeza de restos de escombros si caía una bomba. La idea del turbante que llevo me vino cuando vi a las mujeres allí sentadas con la ropa en la cabeza. Entonces pensé, ¿por qué no usarlo como sombrero? Hablé de ello con una diseñadora de Berlín y dijo que se podía intentar. Tenemos estos turbantes y le puedo hacer uno. Ya entiendo su idea. Y gracias a mí hicieron furor. La batalla de Berlín es el mayor ataque aéreo de la historia. Para la RAF es un desastre. El mando de bombarderos pierde más de 800 aviones y 3.000 hombres. Y no consigue destruir Berlín. Los generales de las fuerzas aéreas americanas se mantienen al margen de la batalla de Berlín. Prefieren ser fieles a su estrategia de bombardeos de precisión. Algunas misiones son particularmente ambiciosas. Al terminar la sesión informativa, el coronel Case, oficial al mando, me tendió un sobre. Me dijo que no lo abriera hasta que no estuviésemos sobre el mar Adriático.
Lo principal de la nota decía: tenéis que separaros en Italia. Cuando ellos vayan hacia Múnich, vosotros giráis a la derecha, hacia Berchtesgaden. No sabíamos por qué. La nota no lo decía. Vais a bombardear el aparcamiento que hay frente a Berchtesgaden. Todo se desarrolla según el plan. La escuadrilla de Porter cruza los Alpes desde Italia, suelta sus bombas en Berchtesgaden y vuelve para informar sobre la operación. Entra el coronel Case. Bueno, muchachos, dice, habéis hecho un buen trabajo, pero no habéis dado en el blanco. Nosotros decimos que acertamos de pleno. No, nos dice, el objetivo no era el aparcamiento, el objetivo era Hitler. Y ante nuestra sorpresa comenta, Hitler debería haber estado en ese aparcamiento. Esa era la última información que teníamos. Pero se le pinchó una rueda a su coche 3 minutos antes de llegar allí. Nadie sabe si Hitler debía estar realmente allí, pero misiones especiales como aquella difícilmente podían ganar la guerra. Ahora Hitler pasa gran parte de su tiempo dentro de uno de sus muchos búnkeres. Sus oficinas de la Cancillería Imperial de Berlín llevan tiempo vacías. Primavera de 1944. La guerra entra en una nueva fase decisiva, la preparación para el día D en Normandía. Bombardeos intensivos abren el camino a los ejércitos invasores. De repente el bombardero se ha convertido en un arma táctica. La carrera hacia Alemania ha comenzado, ahora con ejércitos de tierra. La superioridad aérea aliada en el norte de Francia es absoluta. Antes del día D, las aeronaves americanas habían machacado las fábricas de aviones alemanas. Ahora, americanos e ingleses comienzan una gran ofensiva contra la industria petrolera, el talón de Aquiles de la máquina de guerra alemana. Los yacimientos petrolíferos de Ploesti en Rumanía están fuertemente defendidos. Allí hay refinerías por todas partes. Nos habían señalado una en concreto, y nuestro bombardero se lanzó en picado sobre ella. Fue en nuestra tercera misión sobre Ploesti cuando supimos lo que es un combate de verdad. Nos atacaron los ME-109 y los FW-190 antes de meternos en el fuego antiaéreo. Los ataques tienen un gran éxito. La producción alemana de petróleo cae a niveles peligrosos. Pero en pocas semanas, las refinerías son parcialmente reparadas. Los alemanes siguen luchando. Hay unos objetivos decisivos que son respetados. Un estudio oficial estadounidense, hecho después de la guerra, destaca 2 factorías: Gappel y Frost. Gappel, cerca de Berlín, fabrica tetraetilo, un aditivo del petróleo sin el cual ni los aviones ni los tanques alemanes pueden combatir. Los americanos conocen Gappel muy bien, se construyó en 1935, es vulnerable a los ataques y está mal defendida. La destrucción de estas plantas habría supuesto un desastre para los alemanes y debería haber tenido prioridad absoluta en el bombardeo. Ni siquiera hoy se sabe por qué no se destruyeron. Si no se hubiesen olvidado esos objetivos, Alemania podía haber quedado fuera de la guerra. La planta de carga de petróleo de Emden, en la costa del Mar del Norte, es atacada varias veces. A los pilotos se les indica que cada bomba tiene que causar algún efecto, si es necesario en objetivos ocasionales. Essens, en Friesland Este, cerca de Emden. La guerra no había llegado a los 3.000 habitantes de este pequeño pueblo. No tenía ninguna importancia militar. El 27 de septiembre de 1943, un grupo de bombarderos americanos cruza la costa del Mar del Norte. Su objetivo, Emden, está cubierto por las nubes. 2 escuadrillas sobrevuelan la zona pero no consiguen encontrar la ciudad y siguen adelante. En Essens, la escuela primaria da a la plaza de la iglesia. Yo vi los aviones. Solo vi unos 6 o 7. Dicen que eran unos 18. Grandes. Y volaban tan bajo que el ruido que hacían era tremendo. Parecían moverse muy despacio. Eran amenazadores. El refugio de los niños en el sótano recibe un impacto directo. Cuando recobré el conocimiento pensé, ¿qué está sucediendo? Yo estaba inmovilizado entre los escombros, que me cubrían por completo. Tenía la mano izquierda levantada y estaba allí de pie cubierto de escombros. Entonces oí a los niños que gritaban muy fuerte.
Y pensé, gritan debajo de los escombros. Y empecé a quitar cascotes, pero aquello era inútil. Ewald Donker fue uno de los pocos que sacaron con vida. Y cuando volví a recuperar el conocimiento, vi que yacía frente a mí un compañero de clase. Se llamaba Hajo Jerer. La tibia le salía fuera de la pierna. Para un niño, es horrible ver una cosa así. A mi izquierda había una chica, estaba muerta. Nunca olvidaré su aspecto. No había color en su cara y sus labios eran grises. En el sótano de la escuela mueren 85 niños. Esens. ¿Iba a una vaquería a cambiar la guerra? En Esens había una vaquería. Que yo sepa es todo lo que había, una vaquería. La vaquería no era el objetivo de los bombarderos americanos. El informe de la misión confirma que el objetivo era el puerto de Emden. Pero 2 escuadrillas vieron Esens por un hueco entre las nubes. Un objetivo ocasional. Las fotografías aéreas americanas muestran que ninguna de las bombas cayó fuera del pueblo. A comienzos de 1944, la Fuerza Aérea de Estados Unidos introduce miles de cazas de escolta de largo alcance. En pocas semanas, los aliados han ganado total superioridad sobre Alemania. Teníamos unos 50 aviones entre Darmstadt y la frontera suiza. Y he visto algún informe que decía que había enfrente 50.000 aviones. Todo lo que yo podía pedir a mis muchachos era reconocer rápidamente, atacar rápidamente y sobre todo salir corriendo lo más rápidamente posible. Los cazas alemanes estaban anticuados, los nuevos pilotos eran inexpertos. Cada vez más aviones eran destruidos en tierra. Hasta los más veteranos empezaban a tirar la toalla. Nunca supimos qué pasó con uno de nuestros sargentos. Müller se llamaba. Una mañana estaba ordenando su taquilla y todo lo colocaba en perfecto orden. Su compañero de habitación le dijo, ¿por qué estás hoy tan meticuloso? Y él respondió, bueno, nunca se sabe lo que puede suceder. Él debía saber algo, porque ya no volvió más. Por aquellos días, el jefe de la Luftwaffe, Hermann Göring, no aparecía mucho en público. Pero mientras las listas de bajas seguían creciendo, reúne a sus hombres para reprenderles. Les dijo a todos ellos que los pilotos de guerra alemanes se habían convertido en unos cobardes. Ya no derribaban aviones porque no eran valientes y no atacaban. Göring exige una entrega total, incluso ataques kamikaze. Hermann Göring, adoptando una pose paternal, se acerca a un joven piloto, le pone la mano en el hombro y dice, supongamos que vas tras un bombardero y tienes que derribarlo, pero te has quedado sin municiones. ¿Qué harías? Embestiría contra él. Kriegsmarschall, respondió el joven. Buen chico, bien dicho. El piloto de caza Willy Reschke siguió el consejo de Göring. En aquel momento, yo estaba detrás de un bombardero cuatrimotor y decidí aprovechar mi mayor velocidad para tratar de arrancar su unidad trasera derecha. Lo intenté primero con mi hélice izquierda y después con mi ala izquierda, y funcionó. Hubo ruidos de choque, destrozo y fragmentación cuando los dos aparatos colisionaron. No se olvidan fácilmente esos sonidos. Reschke salta en paracaídas. Noté que 2 Mustang volaban en círculo a mi alrededor. Oí el traqueteo de las ametralladoras y me di cuenta de que sus balas deberían haberme atravesado. Aquella sensación hizo que se me helara la sangre. Después pensé, alguien hará el kamikaze la próxima vez, yo no volveré a hacerlo. Y nunca más lo hice. Hitler abandona la Luftwaffe a su suerte. Está obsesionado con la venganza contra Churchill y contra Londres, con los misiles V. Los V-1 y V-2, los primeros misiles de largo alcance. No tienen sistema de teledirección.
Su único propósito es sembrar el terror entre la población civil. La mayoría apunta a Londres, un blanco demasiado grande para no dar en él. Gerhard Helling, un refugiado austríaco enrolado en la RAF, está de permiso en Londres. Casi me matan a la puerta de casa. Había comido con mi padre y estábamos delante de nuestra casa. Hubo una enorme explosión y 500 metros por encima de nosotros vi una nube de humo. Cayeron cascotes. Aún recuerdo que recogí algunos. Fue un V2 que había hecho explosión antes de tiempo. Los misiles V mataron cerca de 9.000 personas en Gran Bretaña, pero no influyeron en el desarrollo de la guerra. Verano de 1944. El Ejército Rojo avanza por territorio alemán. En el otoño de 1944, los aliados cruzan la frontera alemana por el oeste. Alemania queda atrapada en un gigantesco movimiento de tenaza. Entretanto, la campaña de Harris contra las ciudades continúa. Todos le respetábamos mucho, aunque le llamábamos carnicero. No decíamos bombardero Harris, sino carnicero Harris. ¿Por qué? Pues porque estaba haciendo una carnicería en Alemania. Lista del mando de bombarderos de objetivos dañados o destruidos. Falta una ciudad. Dresde. Un campo de aviación en los Midlands. 13 de febrero de 1945. 800 bombarderos británicos están listos para despegar. Stalin ha pedido ayuda a los bombarderos aliados, pues sus tropas se enfrentan con una resistencia alemana desesperada. Dresde es un objetivo distante, nunca considerado militarmente prioritario. Churchill puede ahora demostrar el poderío aéreo aliado para el futuro. Dresde tiene pocos búnkers. La mayor parte de la defensa antiaérea está dedicada a defenderse de los tanques rusos. La ciudad está llena de refugiados que huyen del avance soviético. El 13 de febrero era martes de carnaval y los niños nos poníamos anillos de goma alrededor del cuello. Yo tenía 9 años y me estaba preparando para el carnaval. No sé qué hacían los mayores, pero nos dejaban seguir con la preparación. Y recuerdo que fuimos a la cama como siempre, pero a las 10 de la noche sonaron las primeras alarmas. En la noche del 13 al 14 de febrero, 2 oleadas de bombarderos destruyeron el centro de Dresde. Estábamos en el sótano, tumbados en el suelo, y todo estaba tranquilo. Pensábamos que nos habíamos salvado. Entonces entra el guarda y nos dice: las mujeres y los niños tienen que salir de los sótanos. Tenéis que ir al río Elba. Miles de personas caminan hacia las verdes orillas del Elba para evitar la trampa mortal de los sótanos incendiados. La segunda oleada de bombarderos les sorprende al descubierto. De repente, hubo una explosión y pensé que volaba por los aires. No sabíamos qué había sucedido. Me cayó en la espalda un trozo de piedra y el viejo que estaba sentado conmigo estaba tendido en el suelo, junto a mí. También le había alcanzado una piedra. Yo no podía respirar. Casi no podía ni moverme. Mi madre llevaba un cesto con los 2 gemelos dentro. Estábamos cerca de las escaleras del sótano y de pronto una masa de gente cargó contra nosotros desde el otro lado. Era una terrible escena de pánico. Los heridos gritaban y todos querían salir. Fuimos literalmente llevados en volandas. Sé que mi madre intentó sujetar el cesto, pero se lo arrancaron de las manos. Pasaban unos por encima de otros y se golpeaban para salir del sótano en llamas. Pero las 2 corrientes de personas no podían salir al mismo tiempo. Los gemelos no aparecieron, murieron en las llamas del sótano. En Dresde, como en Hamburgo, innumerables incendios se juntan en una enorme tormenta de fuego que todo lo devora.
Las calles estaban en llamas. La gente corría en todas direcciones. Era una tormenta de fuego terrible, inenarrable. El viento era de tormenta, venía de las calles laterales e iba en aumento. Y había remolinos en los cruces. Yo vi gente absorbida por las llamas. El viento era indescriptible, una verdadera tormenta. Cuando su Lancaster pone rumbo a casa, el artillero de cola Peter Twin tiene una vista panorámica de 3D en llamas. Cuando dimos la vuelta para volver a casa, podía ver el objetivo a 160 kilómetros de distancia. Era una mancha de color rojo oscuro en el cielo. Estábamos a 7.000 metros. Todo lo que podíamos ver era un resplandor rojizo, incluso a 160 kilómetros. Al día siguiente llegan los americanos para terminar el trabajo. Personas quemadas con fósforo. Parecían pequeños bebés retorcidos en su agonía. Familias enteras abrazadas, quemadas, asfixiadas o aplastadas. Miembros, trozos de cuerpo colgando de los árboles en la plaza de Durero. Un espectáculo terrible. Muchos miles huyen de la ciudad. Delante de nosotros iba corriendo una mujer con una maleta y un bolso de mano, cuando un muro se desploma sobre ella y todo lo que se puede ver es la maleta y el bolso. Y el olor era horrible. Descargaron los cuerpos en el mercado viejo y allí mismo los quemaron. Tardan 3 semanas en quemar los 7.000 cuerpos en el mercado viejo. El tributo pagado por Dresde fueron 35.000 muertos en un momento en que el resultado de la guerra ya no ofrecía ninguna duda. La idea de que una bomba podía caer en un edificio de apartamentos y matar a una mujer de 25 años y a su bebé nunca estuvo en mi cabeza. Ni un segundo. No es que lo pensase y lo rechazara. Es que nunca se me ocurrió. Nunca. No teníamos dudas morales en absoluto. Porque A, nosotros no habíamos empezado. Y B, estábamos defendiendo nuestro país. Esa era nuestra postura. Estábamos contentos de hacer lo que hacíamos. Queríamos terminarlo y volver a la normalidad. La opinión pública en Gran Bretaña y Estados Unidos empieza a cuestionar la severidad de los ataques aéreos. En enero de 1945, Churchill había pedido más ataques contra ciudades como Dresde. Ahora se aleja de la estrategia de Harris. Me parece a mí que ha llegado el momento de revisar los bombardeos sobre ciudades alemanas con el simple objetivo de incrementar el terror, aunque se invoquen otros pretextos. La destrucción de Dresde se alza como un serio interrogante sobre la conducta de los bombardeos aliados. Harris se siente completamente traicionado y escribe a Portal, jefe de la Fuerza Aérea. Personalmente considero que todas las ciudades que quedan en Alemania no valen los huesos de un granadero británico. No obstante, 50.000 de sus hombres ya habían dado sus vidas en su campaña de bombardeo estratégico. Mientras tanto, los duros ataques han continuado. Las bombas han alcanzado todos los rincones del Reich, que se desmorona rápidamente. Durante las últimas semanas de la guerra, se siguen destruyendo más ciudades con terribles pérdidas. Cuando acaba la campaña, en abril de 1945, han muerto 600.000 alemanes, 7 millones están sin hogar.
En el bando de los aliados, los ataques aéreos han costado la vida a 85.000 aviadores. Mayo de 1945. Goering es capturado por los americanos. Es su última oportunidad para aparecer con su fantasioso uniforme de príncipe piloto. Su plan para esclavizar Europa mediante los bombardeos ya es un lejano recuerdo. Se suicida el 15 de octubre de 1946, horas antes de su prevista ejecución. Para Harris, el fin de la guerra significa agotamiento y decepción. Pensaba que sus bombarderos ganarían la guerra. Su mando de bombarderos es la única unidad que se queda sin una sola medalla por la campaña, y Harris es el único general veterano que no recibe un título de nobleza. Parece que Inglaterra quiere olvidar la campaña de bombardeo estratégico. Harris se retira a África con su esposa. Los bombarderos no ganaron la guerra ellos solos. Desgastaron a la fuerza aérea de Hitler e inmovilizaron a su ejército. Los bombarderos hicieron posible que las tropas de tierra terminasen el trabajo. Pero tanto en Inglaterra como en Alemania la gente se acostumbró a vivir bajo las bombas. El terror desde el aire nunca consiguió su objetivo final: aplastar la voluntad de lucha de una nación.